Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a estos miércoles de Clasificando, donde siempre contamos historias, donde siempre nos metemos en el detrás de escena del automovilismo, donde nos metemos en la vida de los pilotos que han hecho historia, con resultados, con un montón de carreras, con vivencias, que es quizá lo que más nos interesa. Nos acompaña hoy el señor Gustavo Deroanesian, que nació en Buenos Aires allá por el año 1963, armenio, del pueblo de mi amigo Walter Zafarian, y ha sido campeón ahora me lo vas a decir, campeón, uno de los campeones más jóvenes del turismo nacional, allá cuando existía la clase 5, corriste en fórmula, corriste en karting, compartiste pista con Ayrton Senna, hiciste una carrera maravillosa en el automovilismo pasando por el CAP, corriste en el TC2000, en la época dorada del TC2000, fuiste piloto oficial de la escudería Volkswagen, toda la época también grande de Renault, corriste con el equipo del Toto Chegaray, fuiste compañero en el equipo de Tito Vitelli. Bueno, mirá si tenés cosas para contar, Gustavo. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, muchachos? Buenas noches. Bien, bien, todo bien. Sí, ahora cuando haces el reconto vos y veo por todo lo que pasé y los años que llevo en el automovilismo, digo, la mierda que pasaron los años, ¿eh? Que lo Se, parió. se cae el documento, ¿no? Sí, se cae, se cae. Pero acá estamos, lo bueno es que estamos todavía. Estamos bien. Sí, y muy activo y bueno, nos has acompañado, si bien digo, en Máxima, en algún programa ahí junto con el Toto y hemos disfrutado de un montón de cosas que me encantaría que las cuentes hoy. Esto de que vos, ya entraremos en algún momento de la nota, vos me contabas un día, nosotros vendíamos el auto para ir a correr, o sea, había una pasión el auto de calle para poder juntar el presupuesto, cosa que hoy no pasa. Pero bueno, ahí vamos a ir entrando un poquito más adelante en la nota. ¿Cómo empezó todo esto? Vamos a ir acompañándonos por un reel, un video que encontramos en YouTube, que es muy gráfico, que Ujú. obviamente nos vas a ir contando un poquito todo, ¿no? Pero arranca todo de muy chiquito, Gustavo, ¿no? Hablame de Coco de Evanesian. Mirá esa foto. Y esa no te la pasé. ¿Cómo la tenés esa foto? Qué bárbaro. Eh, Sí, ese es un video de YouTube. Y bueno, mi papá empezó a correr en karting cuando yo tenía exactamente 3 años. Habían formado un equipo que se llamaba Los Califas, que eran 5 integrantes, todos entre sí, cuñados y primos, todos obviamente armenios, por eso el nombre de Los Califas. Y es que como que yo nací ya oliendo motores y dos tiempos, ¿no? Esa claro. mezcla de nafta con aceite, ese olor tan característico del karting, que es la mezcla de dos tiempos. Y ya de chiquito, yo creo que desde que tuve uso de razón, que yo quería, de hecho mi papá terminaba de correr las carreras en esos años, yo tendría 4 o 5 años y yo quería, un inconsciente, quería subirme al karting de mi papá y salir a la pista a andar. Mi viejo me decía, vos estás loco, ¿dónde vas a ir? Quédate ahí sentado que no puedes ir a ningún lado. Entonces yo me sentaba en el karting, ni bien mi viejo terminaba con ese olorcito a recién corrido, con la butaca todavía caliente, el motor caliente, y era como que yo estaba corriendo en ese momento. Y bueno, y cuando tuve la posibilidad, bueno, ahí arranqué. La realidad es que en la época mía, Juan, para empezar a correr en karting tenías que tener por lo menos 12 años, ¿no? Como ahora que tienen 6 o 7 y ya están corriendo. Y bueno, Tremendo. cuando cumplí la edad, no me olvido más. Yo había cumplido los años y yo iba a un colegio que estaba en Flores, en Carabobo y Rivadavia, colegio de Eccleston. Y un día me llaman de la dirección, me dicen, te vienen a buscar tu papá. Eran un lunes, no me olvido más, un lunes como a las 2 de la tarde. Digo, qué raro a mi papá, digo, algo pasó, porque mi papá me llevaba a la mañana al colegio, yo me volvía o con mi mamá que nos iba a buscar, con mis hermanas, o me volvía en colectivo, yo vivía en Paternal. Digo, qué raro, y justo el aula mía daba a la avenida Carabobo. Entonces me asomo a ver qué había pasado, y veo el auto de mi viejo con un tráiler y un karting atrás. No Oh. me daban las patas para bajar las escaleras. Creo que estaba en el segundo piso y tengo el récord del mundo en bajar 2 pisos por escalera. Y así empezó todo, Juan. Así Qué empezó pasión, todo. qué Sí, pasión. así es. Sí, Qué así es. pasión increíble. Ahí estamos recorriendo un poco. Bueno, ya vamos a llegar a todas esas historias del Club Ujú. Argentino de Pilotos. Qué categoría. Bueno, ¿y dónde? Mirá lo que eran esos rulos. Ahí con el Lole. Mirá lo que eran esos Con el Lole. rulos.
¿Qué pasó? Ese día lo conocí al Lole. Ese día fue, Mirá, sí, bueno, los rulos fueron quedando por todos los autódromos de la Argentina y de Sudamérica a lo largo de tantos años. Pero bueno, a ver, mi abuelo fue pelado, mi viejo terminó pelado y yo no podía tener una melena hasta el último día porque si no iba a desconfiar que alguien raro había metido la pata ahí en mi familia. ahí Así decían que... Sí. que lo conocí al Lole Ujú. personalmente. Para mí Y el que, Lole y para los de mi generación y Lole y creo que para vos también era como nuestro Fangio, porque Lole sí, separaba el sí. país cuando corría el Lole, separaba el país. Lole fue un grande de verdad, Lole fue una leyenda en la Fórmula 1 y te lo reconocen cuando vas a cualquier lugar del mundo y lo nombras a Reutemann. Y yo era esa carrera fue en el callejero, si no me equivoco, en Santa Fe, cuando Ujú. corríamos con el club de pilotos. Termino de clasificar, que había clasificado por ahí adelante bien. Yo era un pendejo, tenía 18 años en ese momento. Y viene el Lole, yo lo veo venir. Yo estaba sentado, porque los boxes eran donde estaba la prefectura, era un playón grandísimo, y de ahí salíamos a la autopista, que era la pista ya. Estaba sentado y veo que viene el Lole caminando, y yo instintivamente me di vuelta, digo, ¿quién va a ir a ver? ¿Viste? Digo, yo no era seguro. Y me venía a ver a mí. Me dice, hola Gustavo, ¿cómo estás? Te vengo siguiendo, la verdad. Me dice, te quiero felicitar. Yo pensé que me iba a decir que me iba a felicitar por lo bien que me han dado, por lo rápido que me han dado. Me dice, no, te voy a felicitar, me dice, por lo bien que vas sentado en el auto. Yo cuando me dijo eso no podía creerlo, digo, en las cosas que se fija este tipo, ¿no? El nivel de profesionalismo que tiene, que se fija cómo van sentados los pilotos en los autos. Yo para mí iba sentado como, qué sé yo, como me parecía que estaba seguro, ¿no? Pero bueno, así lo conocí al Lole. Mirá, dice ahí, volvió el niño terrible. Sí. Y por ahí recorría el video alguna foto que te tenía como la promesa del automovilismo, ¿no? Eras muy jovencito. Y era muy joven, porque en ese momento, como te digo, Juan, no había no habían, no habían tantos pilotos que surgieran del karting, porque obviamente surgían del karting, eh, tan jóvenes. Yo tuve la posibilidad y la suerte que a mi viejo le gustaba más que a mí todo esto. Entonces, mi viejo siempre hizo un gran esfuerzo, él personal y saliendo a la calle a buscar sponsor para que yo pudiera seguir avanzando en el automovilismo y que siempre tuviera lo mejor en ese momento o a lo que teníamos acceso a lo mejor que había, porque el automovilismo siempre fue caro y bueno, son carreras de autos en definitiva. Vos tenés un buen auto y tenés la posibilidad de mostrarte o estar adelante. Y bueno, en eso siempre se centró mi viejo. Por eso digo, si yo no hubiese tenido el apoyo de él, tal vez ni siquiera hubiese empezado a correr en karting, porque ya hoy correr en karting y en ese momento era un número importante. Así que nada, me- 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 a ver, yo digo siempre, si volvieran a hacer, volvería a hacer lo mismo, sin Claro. ninguna duda. Y tu sueño era manejar una Ferrari? Cuenta este video muy lindo que Sí. encontramos en YouTube. Sí, ese video lo hizo un gran amigo mío y la verdad es que Está me muy emocionó bueno. cuando lo hizo. Sí. Ujú. Pero bueno, decime, ¿quién no es hincha de Ferrari? ¿Y quién no quisiera algún día manejar una Ferrari, Juan? Pero por De supuesto, carrera estoy claro. hablando, ¿no? Sí, 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 Bueno. sí. O sea, a Eh, pilotos, a los que a los pilotos del automovilismo, a todos nos gusta la Fórmula 1, pero todos somos hinchas de Ferrari en un punto, porque Ferrari es como la pasión del automovilismo, ¿no? La historia del claro. automovilismo. Decía Eccleston y después lo adoptó el Tano Fassini, decía, si la Fórmula 1 fuera una pizza, Ferrari sería la mitad. Mm. O sea, hoy Ferrari, Sí, sí. por más que ande, que no ande, que gane, que no gane, que salga, o sea, hoy la Fórmula 1 no sería Fórmula 1 sin Ferrari. Hoy y Ujú. siempre, porque está desde el minuto cero. Sí, sin dudas. O sea, Ferrari es Fórmula 1. O sea, uno creo que no podría concebir la Fórmula 1 sin Ferrari, sin ninguna duda. De hecho, vas a cualquier autódromo de cualquier lugar del mundo y hay cientos de miles de banderas de Ferrari y gente que va con la remera, con la gorrita. Y a mí hace unos años me habían dicho que creo que el 60% o el 70% del presupuesto de Ferrari que tenían para gastar en Fórmula 1 en el año salía del merchandising que vendían en todo el mundo. Y la verdad es que lo Claro. creo, no tengo dudas que debe ser así. Totalmente. Bueno, vamos a ir recorriendo ahora con más fotos. Ya nos contaste de tu viejo, de tus Mm, inicios y todo lo demás. Nos metemos en el karting. Ahí te veíamos recién con una bandera flameante. Eh, sí.
En el karting te mete tu viejo, recién contaste un poquito la historia, y me meto ahí. ¿Ahí cuántos años tenías? Y ahí tendría 13 o 14 años, Juan. Ahí tendría, por el casco, porque primero empecé con mi papá fue anexo J, compró un casco que ya estaba pintado, blanco con verde, nada, como para empezar a correr. Y después ese casco, cuando se empezaron a usar los cascos con visera, con el tabique en el medio, eh, para quien yo corría, que era para Roberto Brea, que era el dueño de Panther, una fábrica de chasis nacionales muy Uf, buena, yo corrí sí. muchos años para él. Ujú. Él me mandó a hacer y a pintar en base a un diseño que él eligió ese casco. Entonces, más o menos era por esa edad, tendría 13 o 14 años. Bueno, Buzos de y esa, cuero. sí. En ese momento todos los pilotos de karting usábamos buzos de cuero. Íbamos a un lugar que los hacían a medida y te puedo asegurar que en verano pero nos cocinábamos con esos buzos, Juan. Nos cocinábamos. ¿Y Pero cuál bueno, era era la lo que tocaba hacer. seguridad que tenía ese uso? ¿Era seguro? ¿Te paraba Bueno, el fuego? sí, no, es que los buzos de karting, está bueno la pregunta que me haces o la acotación, porque siempre yo a veces voy a dar charlas de seguridad a los chicos que corren en karting por la Asociación de Volantes, y yo les Ujú. digo que no hay nada más ignífugo que un buzo de karting, porque el buzo de karting está fabricado de una tela ahora que es para que si te caes del karting y rodás por el asfalto no te raspes. Claro. Es para eso, pero es la tela más adicta al fuego que hay. Digo, vos le arrimás un encendedor a un buzo de karting y se prende fuego enseguida. Y Uf, el cuero generaba eso. Vos, o sea, raspás el cuero contra el asfalto y no se gasta el cuero. Por eso corríamos con buzo de cuero, que también en su momento los pilotos de moto, vos te acordás que corrían con buzo de cuero. No sé si no lo sí, siguen señor. haciendo ahora con buzo de cuero. Sí, señor. Sí, sí, Bueno, sí, han avanzado precisamente con los para eso. buzos. Hoy los buzos de los pilotos vemos que cuando se caen tienen hasta airbag. Pero digo, eran momentos donde no había otra cosa, Gustavo. No, no había otra cosa. No existía la tela como hay ahora. Esa tela que usan los chicos que corren en karting con telas especiales para ese tipo de roce contra el asfalto, ¿no? Como Bueno, y siempre digo acá, yo, ojalá que nunca tengan que probar, ojalá que nunca tengan que probar qué tan bueno es el buzo contra el asfalto, que siempre vayan arriba del karting sentados. tal cual, y tan chiquitos que arrancan, ¿no? Bueno, acá estás en una, ya tenés el uno, acá sos campeón, venís ganando y ganaste Sí. una carrera, bandera de cuadros. Ahí ya todo el mundo decía, el título tenía razón de ser, la joven promesa. Sí, corrí varios años en karting, gané varios campeonatos en karting, y bueno, a ver, yo siempre digo que no fui automovilista, yo fui kartista. Dejé Sí. el karting y empecé con los autos porque quería seguir progresando del automovilismo, pero hay millones de casos en todo el mundo y en Argentina que hubo pilotos solamente de karting, que no quisieron seguir corriendo nada más que en karting, porque yo te garantizo que yo que manejé todos los autos de carrera habidos y por haber acá en Argentina, no sentí ninguna sensación tan linda y de tanta adrenalina como cuando manejas un karting de verdad de carrera. Por eso digo, yo amo el karting. Para mí, yo siempre digo, soy un kartista, no soy automovilista. Sí, bueno, es que el ambiente te define de esa manera, ¿no? Veía un par de notas que hacías con el muñeco Mercado, con el mismo Walter, y bueno, Ujú. y estás definido desde ahí, o sea, sos un kartista de alma. Sí, totalmente. Por eso todo lo que hago yo lo hago por el karting. De hecho, ahora Claro. estoy trabajando para la categoría Rotax como asesor y a mí me dicen, che, hay carrera de karting, ¿tenés ganas de ir a una charla para los chicos? Sí, ya voy, obviamente. De hecho, yo carreras de auto por televisión, te voy a confesar, lo saben mis amigos, no miro, no tengo idea de lo que pasa un fin de semana en el automovilismo argentino porque Mirá, es como que dejé de correr, trabajé muchos años de comisario deportivo, eso me generó un desgaste muy grande, algo que yo no quería pasar por eso, pero bueno, lo tuve que hacer porque me pidieron en su momento que trabaje en esa posición. Y no, es como que me desintoxico un poco del automovilismo. No miro carreras de autos, solo voy a ver carreras de karting porque me encanta y porque me apasiona. la función de comisario deportivo están, bueno, hoy últimamente han sido muy criticados, lo hemos criticado mucho, pero el piloto también, y vos sos piloto también, te has puesto, tuviste de los dos lados del mostrador, ¿no? Es un bicho difícil el piloto, ¿no? Desde vos como comisario deportivo. Es que es difícil porque nunca vas a aceptar cuando fallan en contra tuyo, Juan. Siempre vas a pensar internamente que vos tenés razón,
aunque en el fondo sepa que no tenés razón. Te Claro. digo que hay muy pocos pilotos, no los voy a nombrar, pero hay muy pocos pilotos que suben al camión, ven la maniobra y si realmente se dan cuenta que ellos no tienen razón, te lo reconocen en el momento y se van, te dicen la verdad, tenían razón ustedes, gracias. Pero hay tantos otros que ves algo tan evidente, o sea, una falta tan evidente que decís, che, loco, te equivocaste, o sea, no tenés forma de justificar esto. Y te siguen y te siguen y te discuten hasta llegar a un punto que decís, bueno, basta, se terminó, o sea, no paran. Entonces eso te genera un desgaste interno muy grande. Y yo la verdad venía de las carreras, de verdad venía de las carreras muy estresado, cumpliendo esa función. Hasta que un día, a mitad de año de un campeonato, dije, basta, hasta acá llegué. Viste, cuando empezás a tener algunos indicios en el cuerpo y en la cabeza que decís, esto no da para más, y lo dejé. Y yo vivía parte de mi ingreso mensual, era el comisariato deportivo. Y la verdad es que Claro. un día me cansé y dije, hasta acá llegué, no lo hago más. Y no lo hice más. Porque yo de Em, verdad quería ir a un autódromo y disfrutar estar en un autódromo y no tener que bajar del camión e irme a mi casa escondido por atrás de los autos para que nadie me vea y me reclame algo. Entonces dije, no, esto no es para mí. Yo quiero un autódromo y saludar a todo el mundo y pasarla bien y disfrutarlo. Y encima después de aguantarnos a nosotros que te preguntamos. Bueno, em, esto Es el es, trabajo de ustedes, lo entiendo. esto que estamos viendo debe ser una de las perlas tuyas, ¿no? Porque el que está ahí en pantalla es Ayrton Senna, nada más ni nada Ujú. menos. Hablábamos el otro día con Henry Martin, que también tuvo la posibilidad de correr con él. Bueno, quiero escucharte a vos, o sea, hoy, ¿qué podemos decir de Senna que no sepamos y agregar a la figura monumental que ha sido Ayrton? Yo siempre digo que tuve la suerte de haber participado en las categorías que corrí en los mejores años de esas categorías, porque en el Ujú. karting eso fue en el año 80, un campeonato sudamericano que se corrió en Colonia, Uruguay, en el cartódromo de Colonia. Ayrton corría para Brasil, porque en ese momento los equipos los designaba cada federación de cada país. Y la Federación Argentina de Karting designaba a los mejores posicionados del campeonato argentino y iban a correr el sudamericano. Y de hecho ahí está, el que encabeza el lote, obviamente por el casco es Ayrton, el que viene atrás pegado soy yo, el que viene pegado atrás mío es el Peje Belloso, y el que viene Miró, atrás doblando es Henry Martin, para que miró, veas el nivel de pilotos que tenía el karting en ese momento, ¿no? me quiero Y la morir. verdad es que Tremendo. sí, sí, sí. Ayrton, yo, el Peje y Henry. Y la verdad es que ya en ese momento Ayrton sobresalía, pero porque hacía cosas un poco más exageradas que nosotros, porque en ese momento el estilo de manejo de un karting no es como el de ahora. Hoy los karting avanzaron muchísimo los chasis, entonces ahora vos ves una carrera de karting y los pilotos llegan a fondo, frenan, doblan y aceleran. Antes, para que salga el tiempo, vos tenías que venir, frenar, bloquearlo atrás, pegarle un volantazo, que el karting se cruce antes de la curva y ya empezar a acelerar mientras ibas doblando. Bueno, todos lo hacíamos, pero Ayrton lo hacía un poco más exagerado que nosotros, ¿sí? Y le salía bien. Entonces ya veíamos que, bueno, era distinto a nosotros. Pero igual así todos le corríamos, ¿eh? Porque ahí verás que le veníamos corriendo. Sí, claro, claro. Sí, Bueno, entonces, pero y en bueno, el, nunca sí, íbamos, perdón, Juan, nunca íbamos a sí, pensar que Ayrton iba a ser lo que fue después, ¿no? En ese momento, un rival más. Era un claro. brasilero que andaba a los pedos y que todos le queríamos ganar porque siempre era el cuco de los campeonatos sudamericanos. Che, y se le reconocía eso que hacía? O en ese momento Senna, no siendo Senna todavía, o decía, mira los radios que hace este, mira dónde se tira, está loco, o lo reconocían como un tipo distinto ya. No, no, sí, nos dábamos cuenta, obviamente, que era distinto, porque vos podés hacer una maniobra, eh, a ver, más exagerada que nosotros, pero no siempre sale bien. Y él hacía todas las vueltas y le salía bien todas las vueltas y los tiempos eran buenos todas las vueltas, con lo cual tenía un dominio y una sensibilidad para manejar el karting que ya era un distinto, como lo fue después en toda su carrera deportiva. Es de esos tipos distintos, sin ninguna duda. Obviamente, ya lo venía demostrando desde el karting. Che, y cuántas veces te ganó y cuántas veces le ganaste? Mira, yo contra Ayrton corrí dos sudamericanos. En el 79 corrimos en el Sonda, dentro del Sonda hay un cartódromo, que esa carrera la tengo filmada. Mi papá en ese momento tenía la Super 8, ¿te acordás que no había ni video? Era Super 8 con esa cinta.
Sí. Papá tiene una cámara Super 8 y tengo todo ese sudamericano del Sonda en las cintas y la tengo que pasar a digital. Ya me dijeron dónde ir, que me la pasan a digital. Ese sudamericano, en la final veníamos peleando Ayrton y yo, me pasaba, me pasaba, hasta faltando pocas vueltas. A mí se me rompe el eje de karting, quedo tirado, queda Ayrton primero, a las pocas vueltas Ayrton también tiene un problema, que abandonó, y salió campeón uno que venía tercero, un brasilero, se llamaba Decio Bellini, bueno, que terminó saliendo campeón sudamericano. Pero ese sudamericano hubiese sido para Ayrton o para mí. Este que estás viendo ahí en la foto que dejaste del Uruguay, ese salió campeón a Ayrton, que de verdad nos mató ese año, nos mató porque ya vino con toda la artillería, ya era piloto oficial de una marca italiana de chasis y motor llamada DAP, que era de Angelo Parilla, y ya venía con toda la artillería. Así que bueno, Sí, ese año nos costó mucho más correrlo, sin dudas. y te pregunto lo que le pregunté a Henry en su momento. Después, ¿seguiste teniendo contacto con él? ¿No le perdiste el rastro? ¿No hablaste nunca más? ¿Qué onda? No, sí, después Ayrton obviamente era de Sao Paulo, yo tengo parientes en Sao Paulo, mi papá tenía parientes en Sao Paulo, que viajábamos casi todos los veranos a visitar a los parientes. Cuando Ayrton se enteraba que yo estaba allá, yo lo llamaba por teléfono, porque no había celular, nada, era llamar de casa a casa. A veces pasaba por la casa de mis tíos, me levantaba, dábamos una vuelta por ahí, por Sao Paulo. Pero ya después cuando se fue a Europa y ya empezó a progresar en las categorías, ya casi que no tuve más contacto con él porque no tenía forma de comunicarme con él. Teníamos un amigo en común, un piloto uruguayo de karting, Flavio Bonavena, que ahora es periodista en Uruguay, un gran periodista, muy Sí, lo reconocido, gran conozco, amigo sí. mío. Sí. Bueno, Flavio viajaba a veces y obviamente le decía a Flavio, si vas a verlo a Ayrton, mandale saludos. Ayrton me mandaba saludos porque obviamente para Ayrton también su gran pasión fue el karting. De hecho, él en su isla de Angra do Reis se hizo un kartódromo internacional solo para andar él, Fua, para entrenarse. tremendo. Este, así que, a ver, hoy el 100% de los pilotos de Fórmula 1 son del karting. En ese momento, en la época de Ayrton, no eran todos. Algunos empezaban a correr de muy grandes, ya no habían corrido en karting y llegaban a la Fórmula 1 de grandes. Hoy ya el Ujú. 100% de los pilotos salen del karting, que sin dudas es la única escuela de pilotos y la única fábrica de pilotos. Como digo siempre yo, el karting fabrica a los pilotos y las categorías siguientes los muestran, digamos, los ponen en la vidriera. Pero la verdadera fábrica es el karting sin ninguna duda. El detrás de escena de un piloto es el karting. Sin dudas, sin ninguna duda. No tengas duda. A mí a veces me preguntan, muchachos grandes, che, quiero empezar a correr, ¿en qué puedo empezar a correr? Digo, hacete un año de karting y después correr lo que vos quieras. Pero hacete un año por lo menos de karting, porque el karting, la sensibilidad que te da el karting, los reflejos que te da el karting y el entrenamiento físico que tenés que tener para correr en karting no lo tenés con ningún auto de carrera, salvo un Fórmula 1 claramente, ¿no? Pero bueno, un Indy, esos autos que realmente van muy rápido. Después no. Esa sensación de velocidad no la sentís con nada. Y desarrollás el sensor que según el Toto Chegaray, el sensor del piloto está en la cola, lo dice de otra manera, ¿no? Sí, Que no lo, sí, sí. Sí, no lo sí, podemos no, reproducir, pero es así, mejor ¿no? no lo produzcas. Sí, es así. Y vos en el karting vas sentado tenés el culo a 3 centímetros del piso y tenés Claro. todo ahí, no tenés suspensión. Por eso digo que el karting te da mucha sensibilidad. Tenés freno directo y solamente con freno atrás. Entonces tenés que tener mucha sensibilidad para acelerar porque no tenés caja, para doblar porque no tenés, es muy directa la dirección y para frenar porque frenar se bloquea si le das de más. Entonces, por eso digo, la sensibilidad que te da un karting después te sirve para manejar cualquier cosa que manejes para adelante. Y aprender a frenar con el pie izquierdo, tener esa sensibilidad de manejar el freno con un pie Ujú. que no está acostumbrado a eso, ¿no? Sí, bueno, hoy con más razón sirve andar en karting porque hoy las cajas de los autos de carreras ya tienen un sistema especial que vos no usas más el embrague, con lo cual es mucho mejor cuando frenás, frenar con el pie izquierdo. Y Claro. ya tenés, si venís de correr en karting, tenés la sensibilidad de darle la presión que tenés que darle al freno. Y ya no existe más hoy los pilotos de punta y taco, como se usaba antes. No, ya, lamentablemente no. Ahora es todo mucho más fácil. Ahora frenás y rebajás. Las cajas se encargan de hacer esa aceleradita para que el motor no se pase de vueltas. O sea, ya es muy difícil hoy ya pasar un auto de carrera de vueltas o errarle un cambio. Imposible, te diría.
aparte esa danza de los pies en los pedales cuando se hacía punta y taco, que por ahí lo cargaban con la izquierda y después ponían la derecha para hacer el punta y taco y la izquierda, o sea, Tal cual, ese tal era, cual. he tenido la suerte de subir alguna vez algún TC y me maravillaba ver eso, porque era una sincronización de los pies con la mano manejando la caja Nachi que era, entonces vos ahí decís, ¿cómo hace este tipo? Y bueno, pero es natural eso, es nato. Sí, es Claro, verdad. Cuando ponían una cámara enfocando los pedales, sí, no paran de laburar los pies. Pues no parás, claro, porque es como vos decís. Yo siempre lo hice, pero por seguridad, en la época que corríamos con el club de pilotos, con los Datsun, que los autos tenían servo, entonces si eran frenos casi originales, tenías que cargarlo un cachito antes de la frenada para que esté el pedal arriba. Entonces claro. con el izquierdo lo venías cargando y cuando tenías que rebajar, ya el izquierdo iba al embrague para hacer los cambios y el derecho hacía punta y taco. Y era un laburo permanente toda la carrera, así. Divino, divino. Ujú. Bueno, te bajás del karting y después viene el turismo nacional. ¿Es así la cronología de tu carrera? Sí, en realidad fue Para, al mismo tiempo corrí. querés acomodar el teléfono así no se te, aparte ya te conocemos la huella digital, así No, no ya se está. te acalambra la mano. Ahí está, ahí está, ahí está. Cambio de mano. Aclaro porque estoy Sí, en el auto. Venía manejando y como me había comprometido con ustedes a estar, bueno, paré. De hecho, estoy parado en doble fila, pero está estoy en bien. un lugar que no juego con nadie, así que nada. Estamos Lo voy grabando teniendo con como la mano. estamos Sí, grabando como son como las 4 de la tarde. sí, Che, más o menos, pero bueno, está todo bien, Juan. más Yo dejo de vale. correr en karting, dejo de Sí. correr en karting y el paso obligado era la Fórmula Renault. Empiezo a correr en Fórmula Renault y al mismo tiempo en Turismo Nacional con un Fiat 128, que en ese momento las carreras del TN eran de dos pilotos y todas carreras, eran dos carreras por domingo. Y eran carreras más largas que las de ahora, pero siempre con dos pilotos por auto. Un piloto corre una carrera, otro piloto corre otra carrera, con ese auto, con ese 128, que era de Julio Pardo. Un Y monstruo. bueno, corría al unísono, Fórmula Renault, con un chasis Berta, un autito amarillo, y con ese Ford, y con ese TN. Y con el TN salí campeón antes de cumplir 18 años. Tenía 17 y pico y ya éramos campeones. Me acuerdo que ese auto volaba, realmente Jo, volaba. Y mira, no sé si de 12 carreras ganamos 10 con Julio en la categoría nuestra. Y habíamos salido campeones mucho antes que termine el campeonato. Y, y en el Fórmula me iba bien, pero es como todo, ¿viste? Acá en Argentina y creo que en todo el mundo, a la gente le gusta más el auto con techo, aunque sea más lindo manejar un Fórmula. Y el sistema me fue llevando a ir corriendo con autos con techo porque era más fácil conseguir sponsor, porque a la gente le gustaba más y tenía más repercusión. Y bueno, claro. ahí arranqué, digamos, mi carrera deportiva con los autos con techo. Eso Era, fue en el era, 82. existía la clase, esto es clase 5, ¿puede ser? Y puede ser, sí, habían varias clases que corrían todas juntas. O sea, yo Mm. corría mezclado con Renault 18, venían uruguayos a correr, Federico West y Echegoyen, que corrían juntos con un Escort de esa época, un Escort británico. Habían algunos Datsun 280, que uno corría Ernesto Besone con Tito, otro corría Paco Mayorga, o sea, habían Renault 18, había de todo. Y bueno, después se separaba por clase, ¿no? Los podios y los puntajes. Pero en algunos, mirá, en algunos autódromos, por ejemplo en el Pinar, que es un autódromo medio chiquito, cortito, ganamos la general con Julio con ese auto. Le ganamos a los 120, a los Renault 18, a los Datsun 280, que tenían 100 caballos más. Por eso digo, ese auto la verdad es que fue increíble lo que disfruté manejarlo, porque realmente volaba, andaba rápido. Qué lindo, qué lindo. Y qué etapa, ¿no? Del TN. Después, bueno, fue mutando a lo que es hoy, ¿no? Pero uno no se imagina en Argentina que corran todas las categorías juntas, cosas del automovilismo de aquella. ¿Qué estamos hablando? 80 y pico, ¿no? Claro, eso fue en el 82, exactamente en el 82. Yo corrí, dejé de correr en karting a mediados del 81, me fui a la Fortaleza a armarme yo mi Fórmula Renault, porque Oreste quiso que lo arme yo en su taller. Debuté en el Premio Coronación del 81 en diciembre con el Fórmula y con el Mitsubishi Colt, con ese Mitsubishi Colt que hace poco restauraron Ah, mis amigos, tenemos los alguna hermanos foto que Medina. después la vamos a mostrar, sí. Exactamente. Y ya en el 82 empecé la primera carrera ya con el 128 con Julio y también con el Fórmula. Mirá lo que son las cosas, Juan. Yo cuando debuté en el Fórmula Renault, diciembre del 81, el número que me tocó por ranking fue el 129.
Con lo cual habían corrido 129 pilotos ese año, o 128, yo era el 129, ¿sí? Hoy si corres en la fórmula, lamentablemente lo digo, y me causa dolor decirlo, te toca el número 13 o 14, o 15, Como último del no sé qué ranking. número te toca. Sí, exactamente. En ese Es- momento me tocó el 129. vamos a pasar a, Sí, a las fotos de fórmula, que ahí también dale. tenemos elegidas y un par. Bueno, eso debe ser Fórmula 2, ¿no? Eso Eso es Fórmula Codazur. 2 Codasur ya. Es una Mm. Fórmula 2 Codasur, otro auto divino para manejar. Yo digo que después del karting fue el auto que más disfruté manejar, por la potencia que tenían, por la velocidad de curva que tenían, por el nivel de pilotos que había en ese momento en la Fórmula 2 Codasur y porque me dio la posibilidad de conocer muchos autódromos de Brasil, bueno, de Uruguay, de Chile. La verdad que fue una gran categoría esa. Vos ya entrás en el recambio donde ya, o todavía corría Maldonado, No, bueno, los pilotos de. Sí. estaban todos. Maldonado, Guerra, Di Palma, ¿qué te iba a decir? Scaracini, Sí. Killing, Mm, Fangio, Juan Manuelito Fangio, todos estaban todos. el equipo Corría de Kisling, sí, Giachino, Somi, estaban todos. Gurini, Del oh, Río, todos estaban. tremendo. Qué Sí, difícil pelearle y ganarle a estos tipos, ¿no? Porque Maldonado se cansó de ganar, Willy Kisling hizo un desastre en el buen sentido por todos los resultados. Eh, bueno, todos los que nombraste, tipos muy, muy victoriosos, ¿cómo te mezclabas ahí? ¿me escuchás, Juan, ahí? Sí, sí, te escucho perfecto. Pues. No, y la verdad es que para mí, yo lo disfruté mucho, porque yo ya venía ganando con el club de pilotos. Yo corrí ya en esa época en el club de pilotos en los Datsun, había ganado varias carreras. Y bueno, con mi papá decidimos hacer la experiencia de la Fórmula 2 porque siempre me gustó manejar. Lo que más parecido a un karting era un Fórmula, siempre lo fue. Ese Fórmula tenía mucha potencia. Es un auto del equipo de Miguel de Guidi. eh, ya Miguel ya había pasado el accidente que tuvo. ¿Te acuerdas que tuvo un accidente muy grande en la calle que, Sí. bueno, nada, con muchas consecuencias? Y ya es como que Miguel se estaba retirando un poco del automovilismo. Entonces ya los autos no iban tan bien, pero bueno, yo quise tener la experiencia de correr en la Fórmula 2, corrí creo que un año completo, tuve la posibilidad de conseguir ese sponsor para todo el auto, en ese momento era una empresa, una multinacional muy grande que eran los rollos de foto, Ujú. y la verdad es que lo disfruté mucho, Juan, sinceramente lo disfruté, me encantó. Después después se convirtió en Fórmula 3 sudamericana, ahí está el Fórmula Renault, ese es el Sí, verde amigo de Fórmula Renault. hermoso. Este, un auto divino, la verdad. No sé si ves el número. ¿Lo ves el número? El 129, El sí. 129, exactamente. Mirá si había Por- autos, que era lo que la- comentabas recién. sí, por eso. Sí, o sea, Y habían ahí, corrido ese año 128 pilotos. y ahí también te encontraste con nombres que después, igual que vos, hicieron mucha historia en una Fórmula Renault poblada de Uf, tipos que después se cansaron de ganar en autos con techo. tremendo, sí, tremendo. Ese año de la Fórmula Renault salió campeón Tito Urreta Vizcaya, que también ganó un montón de carreras ese año, pero habían pilotos, pero de primerísimo nivel que después fueron, digamos, surtiendo otras categorías de automovilismo argentino bueno, con su habilidad conductiva, como digo yo, ¿no? Pero bueno, una hermosa época. Yo miro ese Berta, digo, qué lindo auto era. Para el año 80, imagínate que esto fue en el año 81, Sí, 81, 82. ¿eh? qué Divino, la hermosura. verdad, sí. Con el Me lo logo de armé. Mitsubishi, sí. Y sí, en ese momento mi papá era concesionario Mitsubishi, ahí en Ciudadela, Ramos Mejía, y claramente teníamos la publicidad de Mitsubishi, por más que el motor fuera Renault y teníamos que Ah, poner por obligación el calco de Renault, ¿no? Adelante, porque era Fórmula Renault. Pero Gustavo, bueno, en ¿y ese qué, momento, y qué te acordás de qué carrera te acordás que te haya quedado en la retina en la fórmula? Lucha mano a mano, digo, tipos, insisto, después hablabas recién de Urreta, andaría por ahí el Gurí Martínez, no sé si ya estaba Furlán, creo que sí. el Gurí Digo, todavía no, Furlan sí, todavía tampoco estaba, pero yo he peleado ujú. muchas carreras con Urreta, con Juan Giachino, que Juan era un demente, tenerlo a Juan adelante o al costado era decir, ¿para dónde
qué va a ser, pero la verdad es que siempre corrió ¿Minervino no con estaba mucha ya limpieza. o Patita vino después? Estaba Patito, Patita, estaban, pero había un montón de pilotos muy buenos. Mira, yo te iba a decir, la primera carrera que fue esa que estás viendo ahí en la foto fue el premio Coronación del 81. Era mi primera carrera fuera del karting. Ese día debuté con el Mitsubishi Colt y con el Fórmula, en el mismo fin de semana. ¿Y sabés quién era mi mecánico? ¿Quién ¿Quién era? me cambiaba las gomas? ¿Quién? No lo vas a poder creer. El A ver, mismísimo Oreste Berta. no te puedo creer. Así es. El Porque yo te mago te cuento, hizo de el mecánico, mago. contame cómo es eso. Y mira, estaba dejando de correr en karting, no había dejado todavía. Y un día yo era muy amigo y me ayudó mucho a mí desde el karting, el ruso Flitter, Héctor Flitter, Uh, fabricante de las gomas Flitter. sí. Me vino a buscar un día a la agencia de mi papá, me dice, Coco, me lo lleva Gustavo fin de semana a Altagracia, que había carrera de Fórmula 2 y TC2000 que recién estaba empezando. Bueno, me dice, hijo, llévatelo. Me sienta con Oreste, el ruso, le dice, mira, Oreste, este chico viene a correr en karting, anda bien en karting, yo quiero que corra en Fórmula Renault, que corra con un chasis tuyo. Había muy pocos, Berta, habían 2 o 3 nada más. Oreste le dice, bueno, ningún problema, pero que venga acá a Altagracia, que si está en Altagracia, y que se lo arme él adentro de mi taller. Y yo de mecánica, hoy en día no entiendo nada, o sea, nada. Y dije, sí, Oreste, pero yo no entiendo nada, no importa, me dice, yo te pongo un mecánico mío para que te vaya asesorando. Bueno, me instalé en Altagracia, viví en Altagracia unos cuantos meses, me armé todo el fórmula, y cuando lo tenía todo armado, que yo ya me quería volver, Juan, yo ya me quería volver porque ya tenía mis amigos, imagínate, tenía 17 años, yo quería estar acá en Buenos Claro, Aires. claro. Cuando lo termino de armar, Oreste pasa un día como pasaba todas las mañanas a ver cómo iba todo, y le digo, Oreste, ya está listo, le digo, ¿cuándo vamos a probar? Ah, me dice, ¿ya está listo? Sí, le digo, ya está listo. Faltaban solamente los cinturones de seguridad, pero yo iba a andar igual porque en el karting andaba sin cinturones. Me dice, bueno, ahora desarmarlo completo y volver a armarlo, me dijo. Yo me quería No, matar. no te puedo Sí, creer. ¿Por te qué? juro. Lo tuve que desarmar completo y lo volví a armar porque Oreste quería que yo supiera tornillo por tornillo dónde iba cada cosa, qué era si yo le pegaba algo que se podía romper, si tocaba algún auto que se podía romper, cuál era el punto débil. Oreste quería que yo supiera de punta a punta cómo estaba el auto. Y bueno, lo tuve que hacer. Lo desarmé y lo volví a armar todo completo. Qué bárbaro, pero ¿y tu cara habrá sido, no No, habrá no, dicho, Nino, este tipo me está gastando? irreproducible, irreproducible. Y bueno, después lo terminé, obviamente, fui a probar al Cabalén sin cinturones, porque no habían llegado los cinturones. Y Oreste me dice, ¿te animás a probar sin cinturones? Le digo, Oreste, vengo corriendo hace 4 años sin cinturones. Para mí es cosa de todos los días. Y bueno, fui a correr la primera carrera, que era ese premio Coronación. Vino Oreste, porque me vino a dar una mano, porque yo no tenía equipo en ese momento, del karting nada más, pero no teníamos experiencia en eso, y bueno, Oreste me hizo de mecánico. Hoy lo miro para atrás y digo, no, no lo puedo creer lo que me pasó, digo, ¿no? El Y mismísimo que, Oreste Berta siendo mi asistente. que eso también te genera hasta una presión, ¿no? Porque si yo no le puedo fallar a este tipo. O sea, el mago me está haciendo mecánico, yo no puedo hacer Sí. ningún lío en la pista, o le tengo que devolver No, esto. no, claramente, claramente, claramente. Pero Claro. bueno, salió todo bien. De hecho, Oreste, el motor era de preparación libre, no como ahora que viene todo precintado, todo sellado, que no puede tocar nada. El motor también lo había hecho Oreste, bueno, era todo un auto íntegro 100% Berta. Y la Ujú. verdad es que, bueno, clasifiqué, fui a correr esa carrera y clasifiqué tercero. O sea, nadie entendía nada porque yo venía del karting y era un ilustre desconocido. Claro. Y bueno, salimos a clasificar y clasifiqué tercero. Después en la carrera se me rompió el motor, venía segundo ahí atrás de Tito de Urreta, que ganó Tito, pero bueno, la verdad es que fue un gran debut en todo sentido. Tal cual. ¿Qué te quedó? ¿Qué aprendiste de Oreste? ¿Cuáles son las cosas que utilizaste de Oreste en el resto de tu carrera deportiva? Y el profesionalismo, Oreste te inculca, porque vos lo ves trabajar Oreste, y ya siendo Oreste Berta, hiper consagrado, Oreste llegaba todos los días a las 7 de la mañana a la fortaleza, y era el último en irse, y estaba todo el día trabajando y banqueando motores y desarrollando elementos para el motor, para el chasis, porque Oreste era motorista, chasista, era todo. Y bueno, lo que te enseña Oreste que todos los días aprendes algo nuevo y que si querés si querés seguir siendo alguien importante dentro de este ambiente, tenés que trabajar todos los días como si fuese el primero.
y esforzarte Claro. cada día como si fuese el primero. Bueno, Sí, así fue. me ha contado alguna vez Tito Vitelli de estar volviéndose, Tito siempre vivió en Capital, ¿no? Y que En Chacarita. en Chacarita, y que Oreste le diga, pegate la vuelta porque no me gustó algo. Y a Sí. mitad de camino tenía que pegar la vuelta, que en aquella época no había autopista, no había nada. O sea, y Tito se pegaba la vuelta. ¿Qué le ibas a decir que no? ¿Cómo hacías? No, no, claramente no. Bueno, nosotros teníamos el taller en Chacarita, la Fuego estaba en Chacarita, en Los Betitos, y Oreste nos llamaba 2 días antes para decirnos, tiene que estar pasado mañana en Altagracia con el auto de carrera quiero hacer una prueba general con todos los autos, los del equipo oficial, tenía que ir yo con mi auto, que era semioficial, y el Toto con su auto. Y teníamos que armarlo a fondo, porque capaz que faltaban 20 días para la carrera todavía. Y Oreste, Claro, bueno, y ahí lo subíamos, iba manejando yo mi micro, llegábamos a la hora que sea, bajábamos el auto y a andar. Y así era el automovilismo de antes. Cada claro, piloto iba manejando su colectivo, su camioneta con el tráiler, lo que sea, con el auto arriba y llegábamos y allí arrancamos o la prueba o el fin de semana. Por eso digo, antes tal vez era un poco más pasional que ahora, ¿no? sí. Ahora ya los pilotos contratan equipos, ya no es ese sacrificio de cargar el auto y manejando el micro, porque eran micros de esa época, ¿no? Ex Claro. Chevalier todos, que los hacíamos Los, de los famosos trompudos, los Merceditos trompudos, que iban a el ese ritmo Mercedes 60, 317. claro, Pero es que con esos 60, Mercedes nos íbamos 70. A Brasil a correr con la Fórmula 2, Brasilia, Goiânia, Tarumá, qué sé yo, a todos lados íbamos. Unos inconscientes éramos, pero era lo que Dormían había, como no había podían. forma. Sí, exactamente. Qué maravilla. Pero Ese bueno, es el verdadero motor de la pasión, ¿no? Pues si vos con tanta cosa en el medio, decís nada, de esto, si no, o sea, te tiene que gustar. Tenés que vivirlo con pasión porque son mucha la remada en dulce de leche, Gustavo, ¿no? Digo, irte con sí, un colectivo de esas características, dormir como ujú, podés, frío, calor, viento, todo, lluvia, lo que fuera, todo. el tipo estaba ahí firme. Es que no te tenía que gustar, te tenía que apasionar de verdad para pasar por Claro, todo eso. claro. Este, pero bueno, nada, por eso te repito lo que te dije al principio, Juan. Si volverían a hacer y tuviera que hacer lo mismo, lo haría, pero sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Yo amo el automovilismo y no concibo mi vida sin manejar un auto de carreras. Que cada tanto voy, me invitan a correr alguna carrera de invitado de alguna categoría, digamos, telonera bueno, nada. Entonces yo digo siempre que sí. Y de hecho tengo un karting que cada tanto, ahora ya hace un par de años que no voy a entrenar, pero bueno, siempre estoy con el busito y el casco preparado en el auto por si alguno me dice, che, vení que te pegas unas vueltitas. Qué lindo. Bueno, llega la etapa tu etapa de autos con techo, volvés a los autos con techo. ¿En qué momento llegás al CAP, que es el Club Argentino de Pilotos? Es una categoría maravillosa, una categoría con una historia hermosa, ¿no? Creo que fue la primera categoría en tener televisación. Esa, sí, ¿Cómo llegás? porque salgo campeón de TN y bueno, nada, había que progresar de categoría. Y en ese momento lo mejor que había era el Club de Pilotos, que tenía un año de vida recién, que estaban los mejores pilotos de Argentina, que era la única categoría que se televisaba, porque con el Club de Pilotos empezó el automovilismo, Claro, y dijimos con mi viejo, bueno, vamos al Club de Pilotos. Tenía 18 años, había salido campeón de TN y había cumplido 18 a fin de año y dije, bueno, vamos, qué sé yo, vamos. Le compramos un auto a Luis Di Palma, uno de los que él tenía, y nos embarcamos. O sea, yo era el único de 10 y pico contra todos tipos ya de más de 40 años, ¿no? Todos consagrados. claro. Y también, la verdad es que tuve la gran suerte que me fue muy bien, que gané muchas carreras y esa categoría fue la que fue mi vidriera, digamos, ¿no? Porque yo salí campeón de TN, pero como no había televisión, por ahí se enteraban solamente los que compraban la revista Corsa en ese momento, los que escuchaban algún programa de radio, pero que eran del automovilismo. Ya después, cuando empezó el Club de Pilotos, era una categoría tan linda, daba tan buenos espectáculos. Estaban los mejores pilotos de Argentina que los domingos todas las familias ponían Canal 7 en ese momento, ATC, para ver las carreras del Club de Pilotos. Y bueno, ahí es como que me empecé a hacer un poco más, me empecé a ser conocido en el ambiente del automovilismo y en el ambiente del deporte. Ahí está el Datsun Violeta. El Hermoso. primer auto de verdad Violeta en Argentina fue el mío.
no hubo otro antes. No, después el flaco te lo copió, pero este fue el primero. Después me lo copió la empresa que auspiciaba al flaco con ese color. Pero esa Claro. empresa no estaba en ese momento todavía, en los 80. ¿Y por qué violeta? Y mira, es una historia rara, porque yo primero lo había pintado el auto, ese auto era dorado, porque era el equipo de Luis, de 4370. Yo Claro. le había hecho unos filetes grises para que no, que no esté igual que el de Luis. Obviamente, un día me pegué un palo bárbaro y lo quería cambiar de color. Entonces le dije al pintor que me pintaba el auto, le digo, pintalo el color que vos quieras, le digo. No sé. Le digo, hacé volar tu imaginación y pintalo como vos quieras. ¿Sí? ¿Me dejás? Le digo, hacé lo que quieras. Le digo, todo tuyo. Y cuando lo fui a buscar estaba así pintado. Fíjate que es un rosa medio fumé, viste que se va fumando en el medio. Sí, Y así sí. nació. Y así nació y ya después quedó como característico, ¿no? Porque mi primera fuego también fue de ese color después. Después la pinté de blanca, pero arrancó más o menos así. De hecho, tenés una foto que después del Datsun yo corrí con los Nissan, que fue la evolución de los Datsun, y Ahí la está vamos pintado a pasar, sí. también, sí, que está pintado de ese color. Justo te iba a preguntar, porque primero fueron las 280 y después, Las eh, o- 300. y después la 300. O sea, y creo que Tito también estuvo encargado mucho tiempo de hacer parte aerodinámica de esos autos y demás ahí en Chacarita, ¿no? Sí, con los Nissan 300, cuando vinieron los Nissan 300 que eran de calle, Carlitos Pairetti, que fue el impulsor de la categoría monomarca con el Gallego Cupeiro, se le ocurrió, tuvo la buena idea de hacer un concurso para, bueno, para ver quién diseñaba los mejores plásticos para los Nissan 300, los más aerodinámicos, los más eficientes, que quedaran lindos en los autos. Y los chicos que ganaron eran unos chicos que estudiaban ingeniería aeronáutica, obviamente que estaba relacionado también con el automovilismo por el tema de los túneles de viento, bueno, Claro. aerodinámico, y estaba muy cerca del taller de Tito de Vitelli. Y cuando ganaron el concurso hicieron las matrices todas adentro del taller de Tito de Vitelli. Digamos que Tito les prestó el espacio para que puedan desarrollar todas las matrices de eso. Y bueno, y de ahí nacieron los Nissan 300, ¿no? Acá estás, habías abandonado y le pusiste onda y te sacaste la foto, o fue una No, foto de promoción. no, no, no había abandonado. Eso fue la primera carrera que yo gané en el Club de Pilotos en Paraná. Ujú. Le gané en la última vuelta, lo pasé a Tito, le gané a Tito y salió tercero el Chango Fernandino, ahí los tres muy pegados. Y terminó la carrera y obviamente hicimos una foto del auto ganador y ahí estaba con mis rulos, con mi melena, Juan. Está muy bien. Che, eran, bueno, obviamente era todo monomarca, pero más allá de ser monomarca, como decías vos, eran todos pilotos consagrados y después termina muriendo la categoría. ¿Por qué? Acá tenemos otra Eh, etapa tuya, mirá. Eran hermosos. ese es el Nissan, ese ya es el Nissan Sí, 300. No, y la categoría termina muriendo porque al final de esa categoría ya era como un descontrol, ya cada carrera descubrían que alguien había perreado el auto de alguna forma o de otra y ya no había forma de controlar las técnicas, ya no tenían, los técnicos no tenían tantos elementos, qué digamos, lástima. para controlar toda la parte electrónica de los autos y ya pasaba cualquier cosa. Entonces, nada, se terminó disolviendo de a poco. El TC2000 ya estaba empezando a crecer y la mayoría de los pilotos del Nissan 300 ya se fueron todos al TC2000, nos fuimos todos al TC2000 y bueno, después esos autos siguieron corriendo, creo que con otro nombre en la categoría y ya después se disolvió por completo. ¿Te acordás para contar esta foto? ¿Quién venía atrás? ¿Qué carrera era? Eh, esto creo que era, esto creo que era San ¿Las Jorge, parejas? por lo que No, veo. San O las Jorge. parejas de San Jorge. El que Mm, viene atrás, me parece que es Tito Besone. Me parece mm. el del grupo Juncal, que Tito tenía grupo Juncal. Creo que era Tito. Pero también estaban Ok. todos, estábamos todos Que, ahí. que con Tito fue una rivalidad mano a mano hermoso en el CAP, donde peleaste el campeonato Siempre, con Besone. siempre. Sí, con Tito, mira, justo hoy al mediodía estuve almorzando con Tito en la asociación de volantes, que lo invitamos a almorzar y veníamos acordándonos de eso. Con Tito corrimos juntos karting. Del karting pasamos juntos al TN. Del TN pasamos juntos al club de pilotos. Y él empezó un par de años antes que yo en el TC2000 y yo después lo seguí en el TC2000, con lo cual hicimos casi toda la escalera juntos, que eran los únicos dos
en esos años más jóvenes, digamos, ¿no? Con los pilotos que ya estaban corriendo en ese momento. Bueno, no surgían tantos pilotos como ahora, porque hoy empiezan a correr a los 6 7 años y ya a los 18 están corriendo en Claro, TC2000, en turismo carretera, en todas las categorías importantes, ¿no? Claramente. tal Pero cual. antes no era tan así. Bueno, después de esto, obviamente la categoría, como vos decías, se fue cayendo, fueron todos para el lado del TC2000 y vos seguiste con esa oleada, pero antes de meterme en el TC2000 tengo un par de fotos sueltas que quería que vos Claro, me cuentes la historia de ese auto que recién lo nombraste, ahora lo vamos a poner, ahí está, ¿Qué el es esto? Mitsubishi. ¿Qué categoría este Mitsubishi hermoso a la distancia, no? Eso era TN, eso era TN. Mi papá en ese momento, como te dije, era concesionario Mitsubishi y se había hecho muy amigo de Julio Pardo. Entonces, a mitad de ese año, del 81, a mi papá se le ocurre sacar un auto de la importadora, 0 kilómetros sin patentar, para que Julio lo haga de carrera y que Julio corra en TN con ese auto. Y fue así. Ese auto corrió muy poquitas carreras ese año, corrió 2 o 3 carreras en pista, corrió, en ese momento se corría Gran Premio, en lugar de ser el rally argentino, el Gran Premio se llamaba en Tucumán. Y la última carrera de ese año era el Premio Coronación en Buenos Aires, que corría en todas las categorías juntas, y era de 2 pilotos. Y fue ahí que mi papá me dijo, bueno, vas a correr con Julio, o sea, corres en la Fórmula Renault y corres con Julio. Y ese auto hoy es el mismo auto que está no restaurado porque no se restauró nada, está tal cual terminó de correr, estuvo 40 años guardado en un garage ese auto, y Tenemos es el esa que foto. Sí. sí, que lo presentamos en una carrera de TN el año pasado, que digamos, lo recuperaron los hermanos Medina, grandes amigos que hoy están recuperando la- Mm, muchos autos históricos de carrera, el regata de Cocho López, la Fuego de Tito, la Duracell, el Datsun de Cocho y bueno, tienen el Mitsubishi mío que está ahí tal cual. ahí está. Totalmente 100% original. Misma pintura, mismo motor, todo lo mismo. Por eso la pintura está en algunos lados un poco cuarteada, pero los chicos decidieron con buen criterio dejarlo así porque era 100% original, no repintarlo. Qué Así hermosura. que ahí está, con ese Eso que auto. era, eso, bueno, preparación de esa época, motor, ¿qué motor traía el Mitsubishi ese? Ese auto tenía motor 1400 y me acuerdo que tenía tapa, leva, no era tan preparado como ahora, pero vos lo escuchás en marcha hoy y decís qué lindo suena, porque ya era hecho por Julio Pardo, íntegro, tanto el chasis como el motor. Tampoco se podía trabajar mucho, ¿no? De hecho, corríamos con las butacas estándar, el tablero original, la jaula iba bulonada, ni siquiera soldada al piso. Pero bueno, eran autos de turismo hechos de carrera, sin Claro, tanta preparación y sin tanta modificación. Claramente mucho menos inseguros que los de ahora, pero bueno, así se corría antes, Juan, así se corría tal cual. antes. Mientras les vamos dando al costadito de la pantalla nuestra, van a ir apareciendo nuestros auspiciantes. Háblame de Julio Pardo, mientras tanto. Qué tipo pasional, ¿no? Ah, Julio un genio. Julio es un genio desaprovechado. Julio lo que sabe de motores y lo que sabe de chasis, tenés que estar al lado de él y haber compartido con él horas y horas de taller y fines de semana de carreras para saber, para darte cuenta lo que sabe Julio. De verdad es un genio desaprovechado. Yo creo que. Pero bueno, un poco también Julio lo buscó, porque Julio fue siempre medio bohemio. Julio se quedaba trabajando en el taller hasta las 12, 1, 2 de la mañana y el otro día aparecía a las 12 del mediodía, ¿no? Al taller, otra vez. Era su Claro, estilo de trabajo y lo sigue siendo, ¿eh? Porque a veces paso por el taller de él ahí en Floresta y siempre en ese estilo, pero siempre mantiene la pasión. Julio tiene 80 y tantos y sigue corriendo como si fuese el primer día y se sigue preparando su auto y yo la verdad es que lo envidio, sinceramente lo envidio por las ganas y la pasión que tiene. tal cual, tal cual. Porque a esta edad todavía estar con ese fuego encendido, ¿no? Qué lindo y todo lo que ganó y todo lo que te enseñó. Has tenido Ujú. 3 o 4 guías en tu carrera deportiva que te han marcado un norte, ¿no? Sí, los primeros, sin dudas, que fueron los que me enseñaron la mayoría de lo que yo sé, más allá de lo que a uno le sale naturalmente, pero siempre necesitas que alguien te pula, fueron los hermanos Brea, Roberto Brea y Omar Brea, que fueron
mis mentores en el karting. Roberto Brea era el fabricante de los chasis Panther, y Omar Brea era el preparador, que era su hermano, el preparador de los motores. Y ellos me enseñaron mucho. Y estoy ahí, Juan, todavía. Sí, 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 te estoy Perdón, escuchando perdón, porque me olvidé solo. Y atentamente. después, bueno, cuando empecé el automovilismo, claramente Oreste Berta, sin ninguna duda, ¿sí? Julio Pardo, Julio, Julio también me enseñó mucho y de Julio aprendí mucho. Después con Tito Convitelli tuvimos esa gran etapa del TC2000 con la Fuego, que fuimos protagonistas durante muchos años y peleamos campeonatos y ganamos carreras, y la verdad es que nos fue muy bien. Eh, eh, no me quiero olvidar de nadie. Bueno, después al final estuve con Juanjo Monteagudo, digamos, Pasaste por el en el equipo equipo del Toto. Volkswagen. El Mm. equipo Volkswagen, sí, sin dudas, esos 2 años de piloto oficial de Volkswagen para mí fueron Bueno, pará, increíbles porque cumplí el sueño sí, de correr ahí en el equipo oficial. nos vamos a meter ahí entonces ahora en la historia Ujú, del TC2000. Vamos a ir repasando algunas fotos y ujú. tenemos el recorte de algunos videos, ¿no? Bueno, ahí Sí, está. Esta era la fuego que hacías con Tito. esa era la fuego que hacía con Tito. Pará, Exactamente, pará, la Crunchy. contame, ¿cómo caes en el TC2000? ¿En qué año debutás en el TC2000? Y bueno, y la historia de esta foto. Yo en el TC2000 empiezo en el 87, en Mendoza, a mitad de año ya, cuando dejo los Nissan, y ya estaba, mi primera carrera fue en Mendoza, la segunda carrera fue en el Callejero de Santa Fe, Qué que lindo. termino tercero, pegado al equipo oficial. Ganó Traverso, segundo Ernesto Soto, el cabezón, y yo tercero ahí pegado. Y enseguida después de esa carrera, eh, me nombran piloto del equipo de Berta Sport B, piloto semioficial, ¿no? Ujú. Y bueno, a partir de ahí empezó una racha de grandes resultados, de ganar en el Coliseo, porque gané en Buenos Aires, que eso es inigualable, no se compara con nada ganar en Buenos Aires en esa etapa del TC2000, que el autódromo explotaba de gente, con tribunas, donde está hoy la 15, que eran de Chevrolet, en ese momento eran todos de Renault, estaban toda la hinchada de Renault, y la verdad Qué es que lindo. el TC2000 fue muy popular en ese momento, muy popular. Por eso digo siempre Era, que tuve la eh, suerte de estar en esa categoría en el mejor momento. es la época donde se dice que le hacía sombra y era casi tan o más importante que el TC, con el TC, con la caída de Mouras, de Morresi, ¿no? Sí, en realidad no competían porque el TC era todo ruta y el TC2000 era todo autódromo. Entonces, cada categoría tenía su público y sus lugares. El TC cada tanto corría alguna carrera de autódromo, pero alguna ahí circunstancial, y el TC2000 era todo autódromo, 100% autódromo, que lo que hoy ves en una carrera de TC, que tenés que entrar a las 4 de la mañana, 5 para entrar al autódromo, en ese momento pasaba en el TC2000, era increíble la gente que había, no se regalaba una entrada, todos pagaban y veía los autódromos explotados de gente. Y bueno, nada, fue una gran etapa. Ese TC2000 marcó una etapa dentro del automovilismo sin ninguna duda, Juan, Sí. sin ninguna duda, por el nivel de pilotos que habían, por el Y nivel de autos. con autos que representaban mucho a la gente. Sí. La Fuego, bueno, antes el Taunus, Ujú, era la Fuega y el Sierra, la Sierra, ujú. autos divinos. Bueno, la gente era como en el TC lo representaba el Falcon o la Chevy. Sí, totalmente. Bueno, nosotros teníamos, que estábamos en Renault y que después de cada carrera teníamos almuerzos ahí no en la fábrica, pues estaba en Córdoba, pero sí en el edificio Renault, ahí en Maipú y Esmeralda, creo que era el edificio Sí. Renault. Y nos contaban que cada fin de semana que ganaba una Fuego, no sé cuántas Fuegos se vendían en esa semana en todas las concesionarias. Era directo la relación entre lo que pasaba en un autódromo y lo que se reflejaba después en las ventas. Por eso muchas terminales usaban el automovilismo y el TC2000 específicamente para promocionar todos sus productos. La historia del flaco, que la contaba muy bien de la Fuego Negra, que tuvo que hacerse una Fuego Negra para la calle, es tal cual, ¿no? Sí, en ese momento Renault no pintaba fuegos negras, no hacía, y el flaco estaba con la publicidad, la puedo nombrar porque es una publicidad Sí, histórica, la publicidad de Lee, que en sí. su momento el auto era negro, con las letras medias marrón clarito, beige,
Y claro, el flaco se cansaba de ganar y la gente quería comprar una Fuego Negra y no había, y Renault tuvo que empezar a pintar las coupé negras, Claro, precisamente por eso. Hasta en claro. eso tenía incidencia lo que pasaba en el automovilismo, para después comercialmente en las terminales, ¿no? Bueno, equipo, ustedes eran. Bueno, esto todavía no, Facu, porque todavía no llegamos acá. Déjame la fuego eso. Em, equipo A y equipo B. Equipo A era Guerra, Converta, Traverso Guerra, y el Ujú, equipo de Tito eras vos y el Toto Chegaray. correcto, así Bueno, es. ¿y cómo era esa convivencia? Al principio era muy buena y después empezó a poner un poco eh, espesa o caldeada, porque claramente, y lo aceptábamos y era así, que teníamos que trabajar, perdón que voy a agarrar el teléfono en otra mano un poco porque se me acalambra. Sí. Teníamos que Yo trabajar te todos dije que iba a para... ser larga. No, está bien, Juan. Ya te dije cuál era mi límite horario porque tengo otra cosita que hacer después, pero yo encantado de estar acá Ah, con vos. por favor. Teníamos que trabajar todos para el equipo oficial Renault, y fundamentalmente para el flaco, que era obviamente era la estrella del equipo y era el que comercialmente más vendía. Y a cambio de eso, Renault o la comisión de concesionarios a través de Renault nos pagaba al Toto y a mí los servicios de los motores, algunas gomas. Los desarrollos que hacía Oreste los teníamos, no sé si la primera, pero la segunda carrera, porque ellos también necesitaban que nuestros autos sean protagonistas y estén adelante para poder cuidar las espaldas. Y bueno, muchas veces me ha tocado a mí o le ha tocado al Toto ir adelante del flaco y tener que levantar para que el flaco gane. Al principio era normal, pero viste, después llega un momento de decir, loco, yo también quiero ganar. Pero también entendía que si yo no levantaba y me sacaban todos los beneficios que yo tenía, no podía seguir corriendo. Claro. Entonces, ¿Y cómo lo vivías a eso? Porque me imagino que la bronca no iba estaba por bueno. dentro, no era una procesión, porque no te quedaba Sí, otro no estaba. camino. No, no tenía opción, Juan. La verdad que la procesión iba por dentro, sí. Mm. Al principio iba por dentro y después empezó a ir por fuera. Y ya después, algunas carreras que yo tenía que cederle mi posición al flaco, ya lo hacía muy, muy evidente y ya lo hacía, digamos, al final de la carrera. Y, perdón, voy a correr un poco el auto porque quieren estacionar al lado mío, así que si hay ruido no. No, Ya dale, lo dale. hacía como más, porque esto es así, esto es natural, que la gente entienda que estamos Sí, en un obvio, proceso obvio. natural. Y ya lo hacía más evidente y eso me generaba que tuviera algunos reproches por parte de alguien de Renault, y la cosa se fue Eh, caldeando, caldeando, caldeando hasta que un día explotó todo. Pero bueno, ya ¿Y está. qué pasó el día que explotó? ¿Te rebelaste vos, el Toto, Tito? ¿Quién? Tito es Vitelli. No, 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 sí, no, y bueno, pero ya, viste, ya empecé a hacer todo de mala gana y ya te empiezan a recriminar, me empezaban a recriminar, sí, ¿por qué lo haces así? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Y en definitiva, hoy, a tantos años vista, Juan, tenían razón, porque yo lo he aceptado desde el principio que era así, que yo tenía Claro. que trabajar para el equipo. Pero bueno, viste, yo era muy joven, tenía muchas ganas de ganar, las mismas que tuve siempre, pues si no, no hubiese corrido en auto, yo siempre iba a correr a cualquier categoría y si el auto iba o no iba, mi mente era ir a ganar, no importa después si podía hacerlo o no, pero si no, me quedaba Hay, en mi hay casa. una, hay, una, hay una carrera, vos me dirás si estoy equivocado o no, que me la contó Tito Vitelli, pero no me acuerdo si el ejemplo era con vos o con el Ujú, Toto, que vos venías sí, ganando, no sé si fue Rafaela, y que ujú. estaban desesperados que vos tenías que levantar para que gane el flaco y no tenía Vitelli cómo informarte que tenías que Era levantar. yo, era yo. Contala, porque la contó una vez Tito es para un cuadrito esa anécdota. No, y porque en ese momento no existía la radio, no había nada de radio, era el típico cartel que te ponían cuando pasabas por los boxes, Claro. y a Tito le decían que levante para que gane el flaco, que levante, yo venía ganando, y Tito no sabía cómo hacer para decirme. Y en un momento, claro, lo presionaban tanto Renault, y Tito no quería que yo levante en el fondo, porque Tito me decía, a mí me decían, y yo no quería saber nada, yo quería que vos ganes. Y bueno, tanto lo presionaron que se paró arriba el paredón y empezó con las dos manos a hacerme así delante de todo el mundo, cosa que sea muy evidente. Y obviamente terminó ganando el flaco y yo terminé segundo. Pero Tito tampoco quería que yo levante, porque en definitiva el auto lo armaba él.
y que era un auto que él armaba, también era mérito de él, ¿no? Pero bueno, nada. Sí. Ahí ¿Alguna? hubieron muchas carreras que pasaron esas cosas, pero bueno, hoy me río porque quedaron todas en anécdotas. Y alguna vez también, no sé si robar es el término, pero sacaron un motor para el Toto que no tendría que habérselo puesto, ¿no? Que era un motor oficial. Sí, bueno, eso ya no sé, porque eso es problema del Toto. No sé lo que habrán hecho con el Toto. Pero ahora sí, a ver, si yo me acuerdo, mira, Juan, la carrera que yo gané en TC2000 en Buenos Aires, esa foto, ese día gané en Buenos Aires. Y el domingo a la mañana en la prueba de tanques llenos, yo había hecho el mejor tiempo y el equipo Renault tenía un problema en el auto del flaco con los carburadores que no sé qué problema tenían. Y vino, me acuerdo como si fuera hoy, vino Cachis Caracini directamente a decirle a Tito, dame los carburadores de Gustavo. Y eran míos los carburadores, no es que me lo habían dado ellos, eran míos. Y Tito los había carburado como a él le parecía. Y vinieron, se llevaron mis carburadores, me dejaron lo del flaco. Pero bueno, era así, había que trabajar para el equipo. Y así todo gané ese día. Lo que pasa es que Oreste nos daba motores muy buenos a todos. Claro. Y bueno, mi chasis iba fantástico. La verdad que el chasis que me decía Tito Vitello era increíble lo bien que iba. Porque ahí cada uno trabajaba en base a lo que le parecía. Y después, obviamente, al final del día nos juntábamos todos con el equipo oficial y veíamos qué había hecho cada uno, qué habían dado mejor o qué no, y después más o menos ponían todo lo mismo que del auto que mejor habían dado. A veces funcionaba y a veces no. Largada, bueno, ahí atrás está Cocho con el famoso regata Con vencedor. regata. O Sí, sea, también una gloria del TC2000. totalmente. Largada, tenemos un recorte de una carrera, después vamos a ir al equipo Volkswagen. Algún Ujú. cachito tarde vas a llegar a la reunión, pero esta historia la tiene que conocer la gente. Largada ahí está, te habíamos perdido. Largada en Ahí el está. Cabalén, con Miguel Ángel Sí. Guerra. Ponemos el Ujú. video, fíjate, porque te tenés que acordar de eso. ¿Cómo no me acordaba? Casi me mato ese día. No, eso es Rafaela, No, chicos. eso es Rafaela. No. Vamos a la largada del Cabalén, donde se pega Gustavo de Urbanesian, tremendo. Una piña impresionante. Ahí la vamos a ir. Allí va Maldonado también moviendo muy bien. Ahí está. Por el lado interno va Maldonado. Trata de filtrarse Tito Besone por el lado interno. No hay espacio. Un accidente en los primeros metros de carrera. Un accidente. Gustavo de Urbanesian es el auto que impactó. Les decíamos, teníamos mucho miedo por algún accidente. Allí está bajando Gustavo, afortunadamente sin consecuencias. Se chocaron los autos, levanta los brazos Gustavo, está perfectamente bien. El piloto del auto número 4, un golpe muy duro contra... así está quedándose Jorge Mar del Río, contra el paredón que divide los boxes. Creo que habría que respirar toda la gente de allí de los boxes. Es una barbaridad que cuando se inicia una carrera haya tanta gente allí pegada al paredón. Jorge Omar del Río se queda lamentablemente, Gustavo Urbanesian fuera de la carrera con un golpe tremendo en el costado trasero y delantero. Hola amigos sicilianos, qué bárbaro, mirá, estoy en un restaurante, restaurante El Surubí, la mejor parrilla que hay acá en San Isidro, y me están molestando, pero bueno, como está un amigo Gustavito Urbanesian, que sé que está ahí en el programa, y tengo muchas anécdotas con Gustavito. La verdad que siempre ha sido un piloto muy rápido, muy capaz. Y un día, en una largada, no sé qué hizo, porque la tracción delantera es muy difícil de manejar, y él tenía las rueditas para un costado. O sea, yo digo, este pibe cuando larga, la Coupé Fuego va a salir a fondo para el lado del muro. Y yo intenté cubrirlo, arriesgué mi vida, arriesgué mi auto, intenté cubrirlo para que no se pegara este pibe. Y bueno, largó muy rápido y se pegó un bombazo contra el muro y casi me mata a mí, la verdad que... Pero bueno, después me agradeció, por lo menos la intención mía estuvo en que poder salvarle la piña esa, pero bueno, eran chicos jóvenes que recién empezaban, con esa ansiedad que se desbordaban y cometían este tipo de errores. Pero bueno, ya pasó, ya prescribió. Le mando un gran abrazo a Gustavito y a vos, siciliano, fantasma del periodismo. Chau. Bueno, nos atendió a los dos. Sí. Te Yo explota siempre lo él. cargo, Ángel.
te explota él Sí, contra sí, el paredón, ¿no? sí, ¿Cómo fue esa largada? sí. No, yo largaba atrás de él. La verdad que siempre largué bien. Largué y lo estoy pasando. Y yo siempre le pregunto si después de tantos años descubrieron cuál fue el problema que tuvo su coupé en la dirección, que se le fue contra mi auto. Pero dice que todavía no lo descubrieron el problema. Él dice que me protegió de que yo me pegue contra el paredón porque vio que mi auto se iba para la derecha y él quiso apoyar mi auto como para protegerme. La verdad que fue mi héroe Ángel ese día. Pero bueno, no le salió muy bien porque terminé pegándome igual. Pero bueno, como dijo él, ya prescribió. Nada, son Las cosas que viejas pasan. lenguas, Son las cosas que viejas pasan. lenguas, la historia blue, digamos, de esta historia, dicen que vos tenías mucho mejor motor y no te podía, el equipo particular no le podía ganar al equipo oficial. Y Angelito terminó la historia y no más. Esa es la Vos decís historia que fue blue así. de esto. Habrá que apuntarla a él. Mira, yo siempre creo que ningún piloto, si hay alguien que lo tiene, obviamente no puede correr más en autos. No puede haber pilotos que tengan malas intenciones. Tal vez No, por tomen supuesto. malas decisiones, pero no malas intenciones. Ujú. No, con Ángel en su momento es verdad que Grande. que obviamente eso generó una gran discusión con él, con el flaco. Bueno, esa fue la carrera que detonó todo lo que venía previo, lo que yo te venía contando. Después de esa carrera me dejé el auto recaliente, nada, hablé en contra de todo el mundo. Y eso me costó de a poco mi salida a Renault después de casi 6 años de estar 7 años de haber estado en Renault. Corrí un año más después con el equipo del Toto, con una Fuego también, pero ya está, ya prescribió. Yo creo que a veces digo que pequé por mi exceso de juventud, por mi exceso de vehemencia y por mis ganas de querer ganar en todo lo que corría. Claro. Pero bueno, nada, de Ángel de verdad que de Ángel tengo una gran amistad con Ángel. Hablamos muchas veces por semana, nos juntamos a tomar café, tratamos de ver cómo arreglamos el mundo, o el automovilismo al menos, y nunca llegamos a ninguna conclusión, como siempre. La conclusión es que no se puede arreglar. Otra etapa muy, muy importante de tu carrera deportiva fue el equipo oficial Volkswagen, ¿no? No sé si hay algo entre el equipo Renault, después vas al equipo del Toto Chegaray, pero después viene sí la etapa con el Yoyo. Contá cómo llegás ahí a Volkswagen, corres de compañero de equipo con Walter Hernández. Sí, la verdad que fue cumplir mi sueño, porque en ese momento la aspiración máxima de un piloto que corría en Argentina, por lo pronto lo mío era correr un equipo oficial. Vos corres en un equipo oficial y te ocupás solamente de manejar, ya tenés un sueldo, tenés lo mejor, porque tenés lo mejor de lo mejor, porque los equipos oficiales tienen un presupuesto, obviamente, más importante que un equipo particular, y tienen acceso a los mejores elementos que existan en el mundo para los autos, y eso pasaba en Volkswagen. La verdad que fue una gran experiencia. Tuve la suerte de compartir 2 años con Walter, que me parece un tipo sensacional, un ser excepcional, un gran compañero de equipo, pero Tremendo. fundamentalmente una gran persona. De verdad, a Walter lo aprecio mucho, cada vez que lo veo se lo digo. Fue un placer haber compartido esos años con él. Y lo que aprendí al lado de Yoyo, abajo del auto, de Willy Killing, que era nuestro ingeniero de pista, y de Tito Pérez, que era nuestro constructor, digamos. O sea, yo estaba en un Dream Team, realmente. Sinceramente, fueron 2 años muy buenos, aprendí muchísimo, aprendí cómo trabajar en un equipo oficial, el sistema de trabajo y la profesionalidad que uno necesita tener para estar en un equipo de esos. Y la verdad es que, nada, como te dije antes, cumplí el sueño de poder ser piloto oficial, ¿no? Sin poner plata, sin Hay una llevar ningún sponsor. Porque hay pilotos oficiales que son oficiales, pero llevan sponsor para poder ser oficiales, y después obviamente tienen una retribución como una especie de sueldo, pero yo fui sin llevar un solo peso, por Sí, sí, mérito hoy propio. la manera de operar es un equipo, una butaca con un piloto a sueldo y el resto se alquila. Exactamente, así es, Juan. Tal cual. Sos Totalmente de acuerdo. oficial, pero Entre garpando. comillas, Gente, claro, exactamente. garpando. Exacto. Hay una carrera, lo hablábamos con Walter, ahora sí, chicos, Rafaela, que termina una carrera recontra polémica, que termina siendo campeón Henry. Ujú. Quiero que la cuentes, la carrera con lluvia, la carrera difícil, un domingo muy complicado. Ahí Sí, la vemos verdad que fue un fin de semana muy complicado, porque
había mucha tensión porque se definía entre Volkswagen y Ford, entre Walter y Henry. El domingo llovió mucho, los días anteriores hizo mucho calor, teníamos muchos problemas con las gomas que no sabíamos si llegaban o se explotaban porque había un tema de temperatura que, bueno, el domingo obviamente por la lluvia no pasó. Salimos a correr, se larga la carrera, se larga un diluvio, ahí está Walter, se va afuera, ¿sí? Deciden parar la carrera por un tema de seguridad. En ese momento Walter, cuando va al pasto, se le llena el radiador de barrito, ni siquiera de pasto, de barrito, y cuando vos largás la carrera y parás en la primera vuelta, el auto está en la grilla, pero en parque cerrado, digamos, no se puede tocar nada más que limpiar los vidrios por un tema de seguridad. Y la verdad es que un integrante del equipo, con toda su mejor intención, vio el barrito ahí, se lo sacó, lo denunciaron, y habían 2 carreras ese fin de semana. Lo denunciaron y la resolución no salió hasta que terminó la segunda carrera, porque si hubiesen tomado la decisión en la primera, a favor o en contra, todos sabíamos cómo correr la segunda carrera. Y sin Claro, embargo, corrimos sin saber qué había pasado. Pero hay otra historia más detrás de esto, que hay una filmación y un video de un integrante del equipo Ford metiéndose en el auto de Henry. También, no sé si de adentro o de afuera, sacándole algo o tocando algo que no se podía hacer. Pero bueno, eso evidentemente no se vio en ese momento y no lo tuvieron en cuenta. Después apareció ese video que después lo usaron. Volkswagen lo usó como prueba también, para como para pelar. decir, no Mm. fuimos los únicos, exactamente. Bueno, eso llevó muchos meses de litigio entre Volkswagen, el ACA, y bueno, al final no se resolvió nada, quedó como estaba, salió campeón Martin y bueno, imagínate la bronca de todos nosotros, ¿no? Tal Nos cual, pareció que se había sí, cometido una injusticia. tal cual. Bueno, Volkswagen fue el momento culmine tuyo, volvemos a la foto del Polo. Sí. Ujú. Volkswagen fue el momento culmine tuyo en tu carrera del TC2000, ya ahí termina porque después vas a otros equipos, pero es como que esto fue tocar el cielo con las Sí, manos. sí, yo después de esto seguí corriendo, Juan, sinceramente por la pasión que yo tengo por correr en autos, porque sabía que ya deportivamente los medios con los que yo podía contar en base al presupuesto que tenía no iban a ser los mejores, pero es tan grande la pasión que vos sentís por correr o sentarte en un auto de carrera, por lo menos lo que me pasa a mí, que no me importaba el resultado, no me importaba nada. Y sinceramente lo hice porque me fascinaba hacerlo, no más allá de un resultado. Claro. Y bueno, y de hecho después de muchos años dejé de correr y hoy todavía hay gente que recuerda esos años del club de pilotos, pero fundamentalmente todo el mundo me habla de la época de la Fuego, todo el mundo. Este, y eso que con el equipo Volkswagen también gané, pero bueno, evidentemente esos años de la Coupé Fuego, de la Coupé Sierra, del policromático de Yoyo, del regata de Cocho, quedaron en la historia del automovilismo, por suerte, ¿no? Por suerte. Exactamente. Déjame cerrarlo del TC2000, vuelvan a poner la foto de la Fuego. Con esto, ¿no? Digo, el fin de tu carrera deportiva, por qué te bajás? Porque entiendo que es el momento más difícil para un piloto. Psicológicamente, venís con una Ujú. adrenalina, ustedes dicen que la adrenalina que te da un auto de carrera no la encontrás en otro lado, por más que hagas el deporte que hagas. Digo, ¿por qué te bajás y si te costó la decisión? Mira, me costó, claro, obviamente me costó, pero para que tengas una idea, el momento menos estresante mío siempre fue al final de mi carrera subirme al auto de carrera. Ujú. Ya todo lo previo de los sponsors, de buscarlos, de cobrarlos, de pagar, de los viajes, ya me desgastaba tanto, Juan, que llegaba el fin de semana con la cabeza quemada y sin ganas de hacerme el bolso para ir a correr. Y ya cuando te pasa eso, que ya no te dan ganas de armarte el bolso para ir a correr una carrera, es como decir, bueno, me parece que hasta acá llegué. En ese momento, justo cuando a mí me pasaba todo eso por la cabeza, me ofrecen trabajar en ese momento en la FIA Competiciones, la monomarca, que era telonera del TC2000. Sí, Federico Suárez Salvia me ofrece ser director deportivo de la categoría.
Y la verdad es que no lo pensé mucho y dije, bueno, de esta forma sigo vinculado al automovilismo, sigo haciendo lo que me gusta desde otro lado. Y como dije siempre yo, voy a empezar a recuperar toda la plata que me sacó el automovilismo por abajo del auto. Claro. No, nunca. Perdiste, Eso no lo voy a lograr nunca, porque me sacó tanta el automovilismo que eso van a pasar varias vidas para que la recupere. Pero bueno, nada. Tomé la qué fue decisión lo más, de dejarlo. para ir cerrando y tengo una foto Ujú. tuya manejando el auto de seguridad en la carrera de Fórmula 1, pero ya voy a ir con eso, porque eso Sí, es post carrera deportiva tuya. sí. Hay una foto, no, hay un video. Eh, A ver. Digo, ¿qué fue lo más loco que hiciste para correr? Una vez me dijiste, que Ah, te lo dije al principio de la nota, el día sí. que fuiste a Máxima, dijiste, loco, nosotros hemos vendido hasta un auto de calle para poder correr, cosa que a lo mejor ahora no pasa. ¿Eso fue lo más loco que te pasó? ¿O qué fue lo culmine de decir, che, hago esto porque tengo que correr? No, de todo, hice de todo. Sí, lo del auto de carrera fue real, lo del auto de calle. Yo tenía un Renault 11 de calle. Oreste había sacado una evolución nueva de un motor nuevo. Yo tenía que comprar un motor nuevo para poder seguir siendo protagonista. Y la verdad es que sinceramente no tienen la plata, mi viejo tampoco, entre los dos podíamos llegar a comprarlo. Y nada, dije, vendo mi auto de calle. Vendí mi auto de calle, Juan, SR11, anduve un tiempo largo en una camioneta prestada de un amigo y nada, y así como esas cosas hice un montón de cosas, que me privé de un montón de cosas por correr carreras de auto. Me he Claro. privado de millones de cosas personales mías por correr una carrera de auto. Pero bueno, digamos, el tiempo me dio la razón y me hizo ver que no me equivoqué cuando hice todo lo que hice, o todo el esfuerzo que hice. A ver, en un momento los sponsors te pagaban en mercadería. Yo tenía la publicidad de una marca de jeans, me pagaban en jeans y después de las carreras, cuando me daban los jeans, mi viejo y yo salíamos por Liniers, a los negocios, a los locales de Liniers, a vender jeans para poder juntar plata y seguir corriendo. Y bueno, lo hacíamos siempre. Íbamos con el auto de calle lleno de pantalones, parábamos en los negocios, ofrecíamos, decir que eran pantalones de marca y les explicábamos por qué los tenían para que no piensen que eran robados. Y bueno, ya después te haces una clientela y ya en lugar de correr en auto te dedicas a vender ropa. Pero Claro. bueno, era lo que hacíamos por correr carreras de autos. Háblame del Flaco. El sábado se cumple un año que ya no lo tenemos. Y el Flaco fue el último ídolo, digamos. El Flaco sí que era de esos tipos que su mente era solo ganar, que era controvertido, sí era controvertido, que siempre me llevé bien, sí, siempre me llevé bien, por momentos también me llevé mal, en esos años de Renault la verdad es que al final mi relación era bastante conflictiva con el Flaco, con Ángel, pero bueno, por lo que yo te decía, ellos defendían sus cosas como a ellos les parecía, y yo defendía lo que yo pensaba que tenía que defender a la forma que yo me parecía que la tenía que defender. Y eso Claro. generó muchos choques. Pero después el Flaco, la verdad que fue muy generoso conmigo, porque yo estuve un año después sin correr, y el Flaco, ese año que yo estuve sin correr por un tema económico, él me llevó a todas las carreras, yo me iba los jueves a su casa, ahí en Acasuso donde vivía, dejaba mi auto, me iba con él a todas las carreras. Él me pagaba el hotel, paraba con él en la misma habitación y me dije, vos venís conmigo, que estando conmigo algo vas a conseguir. Y bueno, y así fue, después volví a correr otra vez, así que le estoy muy agradecido al Flaco y también aprendés cosas al lado del Flaco, muchas cosas. Fue un gran piloto, sin ninguna duda, con una gran personalidad. Y el Flaco lo que siempre tuvo es que el Flaco siempre defendió a los pilotos, siempre estuvo al lado de los pilotos. El Flaco nunca se bancó que un piloto vaya a correr gratis a una categoría o que aceptara correr gratis, porque él decía que si un piloto corría gratis, perjudicaba a todos los demás que vivían del automovilismo, porque si uno lo hacía, después lo tenían que hacer todos, y no era Claro, justo. claro. Entonces, el Flaco siempre fue un gran defensor de todos los corredores. Una palabra fuerte, ¿no? Que a veces hoy se extraña, ¿no? En un discurso tan lineal, ¿no? Totalmente, Eh, totalmente.
Pero bueno, el Eh, flaco era eso. Tal cual. Te voy a hacer llegar recontra tarde. Mira, me puse una alarma para decir, che, hasta ahora lo tengo que Escucha, ¿qué liberar, hora pero es? me No, quedo. que de verdad tengo que estar. Sí, me queda una más. Fíjate vos Dale, Juan. adelante con el Clio Williams. Contame breve esa Sí. historia y ya te vamos liberando. Tenemos ahí el video, chicos, pónganlo. Fórmula 1 en Buenos Aires y vos adelante comandando. Mirá, ese era de Urbanesian, adelante del Williams Renault. Sí, fue. La verdad, en ese momento, los autos de seguridad lo ponía cada país. El auto que la terminal, o sea, arreglaba con la Fórmula 1 y Renault había arreglado para poner los Clio Williams en ese momento. Yo tuve la suerte de manejar uno, el Toto manejó otro, Oscar Fineschi manejó otro, y la verdad es que fue una gran experiencia porque estuvimos en la cocina dentro de la Fórmula 1, caminando por los boxes, metiéndonos en los boxes porque teníamos ese chaleco que nos identificaba, que casi que si queríamos bajábamos un piloto, nos subíamos nosotros en un Fórmula 1. Oh, La verdad fue una gran experiencia, sinceramente fue una gran experiencia. Y con no, la verdad con que un auto emblemático en esa época, con toda la Fórmula 1 atrás. Ahí no recuerdo quién había sido el accidente. Bueno, un autódromo completamente lleno. Momento sí, épico. totalmente. Lindo recuerdo, la verdad que Para lindo hacer, recuerdo. ¿qué te parece? Decime. Mirá, y así lo mirabas, ahí la camarita atrás. Ujú, Vos tenías sí. eso atrás, ¿qué te pasaba por el cuerpo? Y se te llena el culo de preguntas, ¿sí? No te equivoques porque salís en los diarios de todo el mundo. Claro. Y vos sabés que yo el sábado estuve en el auto médico con Sid Watkins, ¿te acordás el médico? Sí, Durante amigo, muchos años recontra amigo de cena. de escena. Y bueno, Sid Watkins se fumaba unos habanos que duraban 1 hora más o menos en fumarse, dentro del auto. No sabés lo que era el auto. No, tremendo, no sabés lo que era, no se podía estar, era una cosa toda llena de humo, pero bueno, era Sid Watkins y no podía decirle nada, ¿no? Un Claro. capo, el hombre fue un capo, realmente. Totalmente. Che, hermosa anécdota, hermosa anécdota. Para cerrar, chicos, y volvemos a nosotros, cuando apoyás la cabecita en la almohada, ¿cómo te da el debe y el haber? Viste que está esa balancita como de la justicia, pero de la vida, que vos, Sí, ¿cómo da? ¿Está nivelada, da más para un lado, para el otro? no, da siempre para da 90% para el haber, Juan, porque sabes que el solo hecho de haber corrido en autos, de haber hecho lo que me gustó toda mi vida, de haber vivido bien o mal, como sea, del automovilismo que fue mi pasión y lo va a seguir siendo hasta el último día de mi vida, no me arrepiento de haberlo hecho, sinceramente, no me arrepiento. Tal vez hubiera sido, yo el otro día lo dije en un reportaje, a veces suena como feo, ¿no? Pero digo, hubiese sido un poco más hijo de puta, le digo, en algunas cosas, porque no hubiera sido tan permisivo en algunas cosas que me pasaron, hubiese defendido un poco con más vehemencia algunas cosas que yo consideraba que tenía que haber defendido, pero bueno, nada, así soy, es mi carácter y así voy a seguir siendo y no, ya está, no me arrepiento de nada. No me arrepiento. Alguien muy, muy grande una vez me dijo eso. Para ser Sí, número uno bueno. tenés que ser hijo de puta. Sí, no tengas dudas, ¿eh? Mm, No tengas dudas. Pero bueno, nada, yo soy así y no me arrepiento. Y la verdad es que seguro. apoyo la cabeza en la almohada y la verdad es que duermo tan tranquilo, Juan, que no tenés idea. Totalmente, eso habla muy bien de vos. Bueno, con Aníbal Colapinto hablaste, nada, se viene el fin de semana, estarás prendidísimo a Franco, un renglón de Franco y te libero. No, obviamente que estamos todos esperanzados con Franco. Yo tengo mucha fe que va a andar muy bien porque tiene todas las condiciones. Va a debutar en Imola, que en Imola siempre le fue muy bien, de hecho ganó y siempre fue protagonista en todas las categorías que corrió. Hablé con Aníbal hace 15, 20 días y ya más o menos tenía la pista de que la cosa arrancaba en Imola y ojalá que, nada, no lo presionen, déjenlo, porque esto lleva mucho tiempo. No piensen que va a ganar mañana ni va a salir campeón mañana. Esto lleva un tiempo de adaptación, lógico. No tiene el mejor auto, claramente. Hoy el Alpine no es de los mejores autos, pero bueno, tiene toda la capacidad mental y toda la capacidad conductiva para poderse muchos años en la Fórmula 1, si Dios quiere. Gustavo, llegás recontratarde y me van a echar la Sí, te culpa a voy a mí. matar, Juan, te voy a Y matar, tienen, Juan. pero no disfrutaste de esta charla, yo no te doy ni idea de lo que Sí, la pasé. me No llena de sé, te digo, automovilismo.
No sé ni qué hora es, pero la pasé bárbaro. Ni me di cuenta que pasó una hora, mira lo que te digo, o más. Estamos grabando, total, que son las 5:05. Empezamos 3:30. Estamos bien, Juan. Che, un fuerte abrazo, a fondo con el pibe tuyo que va a repetir seguramente la historia y estarás con todo eso también. Te mando un fuerte abrazo. Sí. Abrazo, Juan. Nuevamente gracias, nos estamos viendo. Un placer. Por favor. Espero que hayas estado cómodo. Yo ya te digo, la disfruté muchísimo. Igualmente, lo mismo pienso. Señores, abrazo grande. Señores, como decimos siempre, con la firma del señor Gustavo de Oanesian. Señores, saludamos a la gente de Las Acacias, restaurante argentino en Miami. Si te vas por unos días de la Argentina, no extrañes lo tuyo. Andá a Las Acacias, vas a tener la mejor carne de exportación puesta en tu plato. Bife de chorizo, bueno, todos los cortes de parrilla y aparte pastas, unas milanesas enormes como la que se comió el flaco Jarpe. Aparte una ubicación en Miami extraordinaria, a 5 minutos del Doral, a 5 minutos del aeropuerto, muy cerca del nuevo estadio Inter de Miami. Le mandamos un abrazo muy grande. Todo el automovilismo argentino ha pasado por ahí, la mayoría de los pilotos, directores deportivos, gente importante, grosa de nuestro país, ha ido a comer a Las Acacias porque Marcelo, mi amigo Marcelo, los atiende muy, pero muy bien. Así que un abrazo muy, pero muy grande a Las Acacias. También saludo a la gente de Sodir, que ya le vamos a conseguir un ticket ahí para Las Acacias, que si vas a Las Acacias, consumís y hablas de clasificando, tenés un ticket, un descuento importantísimo en el ticket final. Así que, de vuelta, un abrazo muy, pero muy grande a la gente de Las Acacias. Sodir, una de las empresas, la empresa más importante en la gestión de aceites vegetales y la reutilización de los mismos, como por ejemplo en biodiesel. Si tenés un restaurante, no tires el aceite, no lo regales, no hagas nada. Llamá a Sodir, que ellos vienen con su flota de camiones con la mayor tecnología para, en esta gestión del traslado de los aceites reutilizables, no se dañe el medio ambiente. Saludos enorme a la gente de Sodir, le ponen mucha, pero mucha garra, más allá de lo que pasa en el país. Así que un abrazo muy grande para todos ellos. Saludo también a la gente de Transportes Beraldi. Se viene una temporada tremenda para los hermanos Beraldi, así que un abrazo muy, pero muy grande para todos ellos. Y por supuesto a mi gran amigo Alberto Gambarte, allí en Colón, en la provincia de Buenos Aires, a toda la gente de Plegamex, un abrazo muy, pero muy grande. Mecánica Sancoccia, inyección electrónica, reparación de módulos electrónicos, ecumotor y reprogramaciones. Diagnósticos completos para detectar fallos. Autos, camionetas, utilitarios, camiones, diésel y nafta. Suspensiones, lubricación y mecánica en general. Mecánica Sancoccia. Nos ubicamos en 25 de mayo, esquina Mitre, Zavalla, Santa Fe. Teléfono 341 54 95 896. Comunicate por mail a lucaszavalla2015@gmail.com.